de revisar el documento. Y sí asusta, o por lo menos el lenguaje que se usa no es literalmente para asustar. Y yo no sé si el lenguaje está escrito de esa forma porque están tratando de presionar dentro y fuera de Estados Unidos acuerdos que permita por lo menos mejor controlar la forma en que se desarrolla la inteligencia artificial por el impacto que podría tener en seguridad nacional. Por Dios, Miguel, entrevistaron gente que son expertos en armas de destrucción masiva. Dale al auditorio una probadita de cuáles son las preocupaciones principales que se expresan en este documento. Siempre un gusto compartir con tu auditorio y contigo. Mira, vamos a platicar un poco sobre el estudio, pero también un poco sobre el panorama de los niveles de inteligencia artificial. Actualmente estamos utilizando ya de manera cotidiana inteligencia artificial generativa, que técnicamente se llama inteligencia artificial angosta. Esta resuelve tareas que son como muy específicas, nos puede ayudar a redactar textos, generar imágenes, generar videos. Pero lo que se está debatiendo aquí es una nueva generación de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial general o AGI, ¿no? Que ya pretende comportarse de algunas maneras como las tareas que pueden hacer los humanos. Por ejemplo, diseñar investigación, crear medicamentos, o ahí lo manejaban también en el artículo como manejar armamento, ¿no? Pero creo que si nos vamos a un sesgo como muy, digamos, muy alarmista, pues te ponen ese tipo de casos. Entonces, a mí me gustaría empezar por mencionar que mucho de lo que entrevistaron en esta empresa que se llama Gladstone, que hace como un rastreador de inteligencia artificial en cuanto a los avances que todos los días salen, que las preguntas fueron muy especulativas. O sea, les ponían este tipo de preguntas para ver qué tanto porcentaje ellos creían que fuera, digamos, potencialmente o probable que hubiera una catástrofe. Entonces, uno de los datos importantes que dice este estudio es que de esas 200 personas que son los directores generales de tecnología de Google, de DeepMind, de OpenAI, de estas empresas grandes que desarrollan e investigan sobre este tema, que entre un 4% y un 20% creen ellos que si no se regula o cae en malas manos digamos, el entrenamiento de esta nueva inteligencia artificial, que ya podría, digamos, emular comportamientos humanos, pues sí puede caer en un riesgo. Entonces, me parece que con esta base podemos discutir un poco sobre el artículo y también, pues, en qué cosas sería importante poner atención, ¿no? Pues ándale, ¿en qué cosas deberíamos de ponerle atención? Pues mira, imagínate que las personas pues tenemos un instinto de supervivencia. Si nosotros tenemos un instinto de supervivencia, pues priorizamos como supervivencia ciertas cosas que otras, ciertos valores que otros. Entonces, si se entrena la inteligencia artificial para sobrevivir en caso de que, por ejemplo, la quisieran apagar, por así decirlo, entonces imagínate que la inteligencia artificial podría crear mecanismos para replicarse. Y vamos también a platicar un poco sobre lo que decimos que la inteligencia artificial se parezca a la conciencia humana. No sé si alguna vez has visto o tienes mascotas, por ejemplo, un perrito, que tú cuando lo ves y te mira fijamente parece como que si está sonriendo. Entonces nuestra conciencia humana, así como sonreímos las personas, decimos, es que nos está sonriendo. Cuando realmente un perro pues tiene muchas maneras de representar la alegría o de que está feliz. Entonces nosotros queremos decir que la inteligencia artificial, así como vemos en estas cuestiones similitudes, pues va a pensar como un ser humano, cuando realmente pues tendrá sus propios lenguajes o manera de comunicarse y de aprender, que ahí es donde está el riesgo, que como no podemos predecir cómo será esa manera de que se va a entrenar, pues imagínate que empiece a crear mecanismos para replicarse o para no apagarse o para crear por ejemplo, fake news, ahora que ya se puede generar con inteligencia artificial generativa noticias o investigar sobre los mercados financieros y empezar a divulgar información que puede, pues incluso generar desestabilidad en algunos países a través de esa información, ¿no? O ya lo mencionabas en un inicio,
Por ejemplo, que los ciberataques ya no sean como los comunes ciberataques que hacen los hackers, sino que ya toman como el control de ciertas tecnologías que no podemos saber cómo se comunican entre sí, ¿no? Ahora, yo les sugiero al auditorio que googleen y que vean el artículo, el reporte, porque sí me parece que es un esfuerzo que se está tratando de hacer, de que por lo menos se tenga esta discusión del impacto que podría tener inteligencia artificial a mediano y a largo plazo, y empezar a no solamente regularlo, sino que se empiece a transparentar cómo está aprendiendo inteligencia artificial. Porque creo que una de las grandes preocupaciones, y creo que tú lo expresaste en tus comentarios, es que no sabemos qué está entrando y cómo lo está interpretando y qué va a hacer inteligencia artificial con esa información. Entonces, el tema aquí es que, y no sé si lo estás viendo tú, no hay un acuerdo muy sistemático entre los expertos de en verdad qué tan peligroso es esta tecnología. Sí, pues siempre va a haber el debate de qué tan centralizado o descentralizado debe de ser alguna tecnología o algún gobierno o alguna manera pues de relacionarse, ¿no? En este caso de la tecnología, uno de los riesgos, por ejemplo, es que todo mundo quiere que sea abierto y el código abierto, pero imagínate que se abre esta inteligencia artificial de manera como pues todo el software libre, que todos podemos manipularlo y utilizarlo para nuestro beneficio y también mejorarlo, pero que caigan en las manos equivocadas, ¿no? Esos son los riesgos. En sí, digamos, como tendría tanto potencial de desarrollar cosas, entonces si cae en las manos equivocadas, pues no sería tan transparente, por ejemplo, el cómo o para qué se utilizaría. Entonces eso genera que pues tengamos que debatir alrededor de para qué lo queremos utilizar, o sea, cómo nos va a beneficiar como sociedad a los países, cómo podemos crear, digamos, cosas más elevadas, ¿no? Como por ejemplo curar enfermedades, como investigar sobre la naturaleza o sobre cómo mejorar la economía de los países. Yo creo que debe de haber esos debates en el mundo y pues de alguna manera transparentarlo, porque eso sí puede representar un riesgo en manos equivocadas. Muy interesante. Pues ojalá que regreses pronto, porque este es el tema a discutir, más allá de la violencia que existe, que es uno de los temas principales que estamos discutiendo en este programa. Parece casi nota roja porque estamos hablando de terribles actos de violencia que están sucediendo en el país, pero creo que el siguiente tema tiene que ser el desarrollo de inteligencia artificial en los siguientes años. Te agradezco muchísimo, Miguel Marín, director de tecnología del metaverso en Rumie. Muchísimas gracias por acompañarnos.